Marcos 11 en 1, 3 y 47 de la tarde. Capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente y, al entrar en ella, encontrarán un borrico atado, sobre el cual no se ha sentado todavía nadie, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico atado junto a una puerta, fuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el borrico? Ellos les contestaron tal como había dicho Jesús, y los dejaron. Trajeron el borrico a Jesús, le echaron encima sus mantos y él se montó. Muchos extendieron sus mantos en el camino, otros, follaje que cortaban de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban: Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene, de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo, como era ya tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, al salir de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella, pero al acercarse no encontró nada más que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nadie jamás vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y, entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y a los que compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportara objetos por el templo. Les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de bandidos. Los sumos sacerdotes y los escribas, al oír esto, buscaban la manera de matarlo, pues le tenían miedo, ya que toda la gente estaba maravillada de su doctrina. Cuando atardeció, salieron fuera de la ciudad. Capítulo 12. Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue al extranjero. A su tiempo, envió a un siervo para recibir de los labradores parte de los frutos de la viña. Ellos lo agarraron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo. A este también lo hirieron en la cabeza y lo trataron con desprecio. Envió a otro y a ese lo mataron, y a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, un hijo querido. Se lo envió el último, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y la herencia será nuestra. Lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No han leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es el Señor quien ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos. Intentaban detenerlo, pero temían a la multitud, porque comprendieron que la parábola iba por ellos. Y dejándolo, se fueron. Capítulo 12. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para percibir de los frutos de la viña. Pero ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, y a aquel apedrearon y, golpeándole en la cabeza, le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros.
Por último, teniendo aún a un hijo suyo, a quien amaba, le envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y buscaban cómo prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, así que le dejaron y se fueron. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Estando Jesús enseñando en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y decía también en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea 1 cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Capítulo 14. Cuando faltaban 2 días para la Pascua y la fiesta de los ácimos, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de prender a Jesús con astucia y matarlo, pues decían que no debía ser durante la fiesta, para que no se produjera un tumulto en el pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, mientras estaba a la mesa, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de gran precio, quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Algunos se indignaron entre sí: ¿por qué este despilfarro de perfume? Se podría haber vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. Porque siempre tienen a los pobres con ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha adelantado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará también de lo que ella ha hecho, en memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarlo en un momento oportuno. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas el cordero de Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y, donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice: ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande en el piso superior, dispuesta y preparada, preparen allí para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, encontraron todo como les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó con los 12. Y mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que no beberé más del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice: todos se van a escandalizar, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo:
aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice, yo te aseguro que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Pero él insistía con más vehemencia, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegan a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caía en tierra y oraba que, si era posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos, y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y retirándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados, y no sabían qué responderle. Llega por tercera vez y les dice, ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando, cuando llega Judas, uno de los 12, y con él una turba con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado esta contraseña. Al que yo bese, con acento agudo ese es, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Y enseguida se acercó a él y le dijo, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y lo detuvieron. Pero uno de los que estaban allí, desenvainando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús, dirigiéndose a ellos, les dijo, ¿como contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo enseñando y no me detuvieron, pero es para que se cumplan las Escrituras. Entonces, abandonándolo, huyeron todos. Un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana sobre el cuerpo, y lo agarraron, pero él, soltando la sábana, escapó desnudo. Condujeron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por manos humanas y en 3 días edificaré otro no hecho por manos humanas. Pero ni aun así coincidía su testimonio. Entonces el sumo sacerdote, poniéndose en pie en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Pero él callaba y no respondía nada. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Todos sentenciaron que era reo de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, a vendarle los ojos y a darle bofetadas, diciéndole, adivina, y los criados le daban bofetadas. Por favor, compartan sus oraciones en los comentarios. El Señor siempre está atento incluso a sus voces más tenues.
Dios los bendiga.